o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Muy buenas noches, estimados televidentes de Teleoccidente Canal 9. Gracias a Dios le damos por esta nueva oportunidad que nos brinda para continuar estudiando su palabra a través de este programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel, presentado por la Iglesia de Dios de El Duraznal, Comitancillo, San Marcos. Para empezar, vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Eterno para que Él nos ilumine en el estudio de su palabra en esta noche. Les vamos a suplicar entonces que donde quiera que usted se encuentre pueda suplicar a nuestro Dios y así juntos pidamos la dirección a nuestro Padre Eterno. Oremos. Padre Eterno, que moras y habitas en lo alto de tu trono, gracias, oh Dios, en estos momentos. Aquí estamos nuevamente, Padre, nuevamente en las instalaciones de Canal 9 Teleoccidente, para llevar a cabo una lección más de tu palabra. Muchas gracias, oh Dios eterno, por el don de la vida. Gracias por haber permitido que disfrutáramos de este día, que trabajáramos, que viajáramos en diferentes lados. Gracias, oh Dios eterno, que a pesar de la existencia de la pandemia COVID-19, pues hasta aquí nos tienes con vida. Oh Dios, te alabamos, te glorificamos. Y ahora te vamos a pedir, oh Dios, que nos ilumines a través del estudio de tu palabra. Oh Dios, que el Espíritu que viene de ti, Padre, pueda morar en nosotros y así estudiemos tu palabra con tu iluminación, con el poder, Padre, que viene de ti, oh Dios eterno. Te suplicamos una bendición especial también sobre los televidentes quienes ya están en sintonía, ya sea a través del sistema de cable o a través de internet. Bendígalos grandemente, oh Dios eterno. Míralos, oh Dios, ten compasión de ellos. Si alguno de ellos se encuentra en alguna dificultad, si alguno se encuentra con quebranto de salud, oh Dios, pon tu mano de poder, sánalos, Padre eterno. Y ahora permite que nos concentremos en el estudio de tu palabra para que al final estemos llenos, oh Dios, y que tu palabra more en abundancia en nuestro corazón. Oh Dios, todas estas bendiciones te suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Estimado televidente que nos está visualizando en estos momentos, sea usted cordialmente bienvenido a este programa espiritual. Acomódese y pues si le es posible disponga este tiempo para poder estudiar la palabra. Invite a toda su familia para que todos podamos estudiar la palabra de nuestro Dios en esta noche. Antes de empezar con el estudio de esta tarde, vamos a alabar a nuestro Dios con este himno que vamos a dedicarle solamente a Él. Entonemos este cántico espiritual. Me guarda
Si esta es la primera vez que visualiza este programa espiritual, pues le damos la cordial bienvenida. En este programa nosotros compartimos con usted estudios de la palabra de nuestro Dios. Los días martes abordamos una serie que se intitula Hermenéutica Bíblica, que se trata acerca de los métodos, de las formas, cómo estudiar la palabra de nuestro Dios. La Biblia es la palabra inspirada, inerrante, autoritativa y completa de nuestro Dios. Pero, ¿cómo estudiarla? La respuesta a esta pregunta lo estamos compartiendo a través de esta serie que estamos abordando, que es la hermenéutica bíblica. Así que le vamos a invitar que se quede con nosotros en el transcurso de este tiempo para poder comprender más la palabra de nuestro Dios. Recordemos el salmo que dice en el Salmo 119, verso 34, que dice de esta manera: dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Para obedecer la palabra de nuestro Dios hay que estudiarla, conocerla y luego aplicarla en la vida. Y de esa manera vamos a agradar a nuestro Padre Eterno. Bienvenido entonces a este nuevo estudio. En esta tarde vamos a responder a una pregunta muy importante. ¿Qué es el método literalista del estudio de la palabra de nuestro Dios? Vamos a abordar este tema, esta lección entonces, y con nosotros nuestro amado hermano que nos va a compartir con nosotros este estudio, y queremos que usted tome su Sagrada Escritura, porque nos alegra que usted nos esté visualizando, pero también es una alegría a nuestro Dios el que usted va a estudiar junto con nosotros la palabra de nuestro Dios. Con nosotros entonces nuestro amado hermano Noel López, obrero de la Iglesia de Dios en el Duraznal, Comitancillo, San Marcos. Adelante, mi hermano. Muy apreciables televidentes de Canal 9 Teleoccidente, muy apreciables hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios en el Duraznal, como también en toda la República de Guatemala y fuera de sus fronteras. Gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Dios y Padre por regalarnos este privilegio de continuar estudiando su palabra. Y de manera especial también agradecerle a usted por apartar tiempo y compartir juntamente con la Iglesia de Dios en el Duraznal el estudio de la palabra del Señor. De verdad es un privilegio el poder compartir y el tener este tiempo tan valioso en el cual exaltamos la palabra del Señor, en el cual damos preeminencia a la Escritura de Dios. Y es por ello, para la Iglesia de Dios en el Duraznal, es un honor poder compartir con usted la sana enseñanza de las Escrituras. Sea cordialmente bienvenido y bienvenida a este nuevo estudio. Continuamos estudiando la serie denominada Hermenéutica Bíblica. ¿Cómo estudiamos la palabra del Señor? ¿Cómo se estudia la Sagrada Escritura? ¿Cuáles son los métodos que hay que utilizar para llegar a un correcto entendimiento de la Sagrada Escritura? Sea bienvenido entonces y empecemos a estudiar la lección número 8 de la serie Hermenéutica Bíblica. Esta es la lección número 8, el cual le vamos a intitular Método Literalista, parte 1. Hoy vamos a abordar el método literalista en su primera parte. En las últimas dos lecciones, si usted nos ha acompañado, se habrá dado cuenta que abordamos el método alegórico. Si usted se recuerda, el método alegórico introduce el significado del texto. El texto no establece el significado, sino el predicador, el estudioso de la Escritura, es quien decide qué interpretación se le va a dar al texto que se está estudiando. El método alegórico no está interesado en saber qué dice el autor original,
sino más bien lo que pretende es lo que yo creo que el autor dice. En este sentido, el predicador, el estudiante de la Biblia, se vuelve la autoridad sobre la Biblia. Debería ser la Biblia la autoridad última en cuestión de enseñanza, pero el método alegórico, su autoridad es el intérprete. Entonces, a modo de resumen, el método alegórico es un método que hay que evitar en el estudio de la palabra del Señor. El método alegórico se debe de evitar, no se le debe dar cabida para no errar en el entendimiento de las enseñanzas de la Escritura. Y como estamos viendo los métodos de estudio de la Biblia, ahora vamos a introducirnos en un segundo método. Y ese segundo método es el método literalista. Este método, valga la pena recitar una frase tan común que se utiliza en este método. Hay una frase muy común, muy repetitivo una y otra vez a través de este método, es que este método dice: la letra es sagrada. Con esto quiere decir que este método está interesado tomar literalmente una palabra, una frase o una oración del texto. No le importa el contexto de ese pasaje, no está interesado en qué dice antes el autor o qué sigue diciendo el autor después. El método literalista, la persona que utiliza este método, no está interesado en saber el contexto general del pasaje que se está estudiando, sino más bien la intención de este método es tomar la palabra tan literal como aparece en el pasaje y simplemente poner un significado a raíz de esa palabra, sin importar qué se dijo antes y qué se está diciendo después. ¿Qué dice el autor en todo el libro donde se cita ese pasaje? Ni qué dicen los otros escritores de otros libros de la Escritura. El método literalista, entonces, o otros lo llaman el método hiperliteralista, que es el otro nombre con que se le conoce a este método. Este método, como repetimos, descuida el contexto y el trasfondo histórico del pasaje. No está interesado en saber eso, sino más bien su preocupación es centrarse en una palabra e interpretarlo literalmente. Por eso en los días del Maestro, cuando Él estuvo sobre la tierra, podemos leer en el Evangelio según Mateo que los religiosos de ese entonces, los fariseos, los rabinos, los escribas y los doctores de la ley estaban interesados en cada palabra de la Escritura. Olvidaban el trasfondo general de un pasaje determinado. En Mateo 5:18 leemos esto: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El trasfondo de este pasaje, los fariseos entendieron finalmente que cada palabra hay que tomarlo tan literal como aparece en la Biblia. De modo que no importa qué se dice antes o qué se dice después. Por eso los que copiaban la Biblia en los tiempos del Maestro, los escribas, contaban las letras varias veces para no dejar afuera una letra pequeña, o como se dice en el hebreo, la iota. Esta letra es la más pequeña del abecedario hebreo, pero en el pensamiento del escriba, aún esto había que tomarlo tan estrictamente como tal, para no descuidar ni una sola letra. Los escribas contaban las palabras derecho y al revés,
volvían a contar una y otra vez, porque su interés eran las palabras. Era cada palabra literal, sin importar el trasfondo de cada pasaje, sino más bien el interés de ellos era saber cuántas palabras tiene un pasaje, cuántas palabras tiene un capítulo, cuál es la palabra que se repite más, de manera literal y exageradamente. En los días del maestro, habían muchos intérpretes que habían descuidado el sentido real de la escritura. Se habían desviado y se habían enfocado en palabras o conceptos separados, aislando una de otra. Por eso si leyéramos Lucas 7:30, Lucas 10:25, con Lucas 2:46 y 5:17, vemos en estos pasajes que dos grupos interpretaban la Biblia. Los así llamados doctores de la ley, como también los intérpretes de la ley. Ambos grupos diferían en su interpretación, aunque finalmente terminaban con el mismo pensamiento: literalizar un pasaje de la Biblia, descuidando realmente el verdadero sentido y significado de un pasaje. Este método exalta la letra literalmente, olvida las reglas fundamentales del lenguaje. Para la persona que utiliza el método literalista, no está interesado en las reglas gramaticales del idioma, sino solo está interesado en esa palabra que aparece, se aferra a eso y trata la manera de establecer una interpretación a raíz de esa palabra. Había una frase que utilizaban los rabinos en los días del maestro, y esta frase, este pensamiento era esto: todo texto debe ser interpretado literalmente. Eso era el pensamiento rabino en los días del maestro. Todo texto debía ser interpretado literalmente. En este sentido, los literalistas, como así se les conoce, olvidan las metáforas, las analogías, las parábolas, las ilustraciones y los trasfondos de un pasaje de la Escritura. La persona que utiliza el método literalista, su exégesis se basa solo sobre una sola palabra. Ya no está interesado en las palabras anteriores o las palabras posteriores. Solo está interesado en la palabra o la frase que se ha dedicado a estudiar. Con eso descuida el sentido real de ese pasaje. Hasta en cierto sentido, el método literalista, su interpretación es hasta en cierto sentido es ridículo. Ya verá usted en los ejemplos que ya vamos a citar a continuación. Los literalistas hebreos o los rabinos judíos consideraban cada letra con su propia interpretación. Hoy en día, 2000 años después, vemos que este método sigue vigente, sigue siendo usado. Muchos predicadores suben al púlpito, desarrollan un sermón sobre una palabra, sobre una frase de un texto. A veces ni siquiera se da cuenta que ese texto tiene un trasfondo histórico, tiene un trasfondo gramatical, tiene un trasfondo lingüístico, tiene un trasfondo cultural, tiene un trasfondo de tiempo. ¿Cuántas personas escuchamos en los púlpitos de hoy leen un texto y empiezan a ponerle una interpretación que ese texto no está diciendo?
sino más bien ese predicador está tomando literalmente una sola palabra, separándola o aislándola del resto de las palabras que acompañan a esa palabra en un determinado pasaje. La mala interpretación en los días de Jesús, de hecho, no era error de la Escritura, no venía de la Escritura, sino ese error era externo a la Escritura. Estimado hermano y amigo, si usted tiene referencia, los intérpretes de la ley, los escribas, los doctores de la ley, habían realizado una serie de comentarios de la Biblia. Y esos comentarios llegaron a tener más autoridad sobre la Escritura misma. ¿Sabía usted que esos comentarios hicieron mucho daño a la Escritura? Fueron muchos los comentarios escritos por los rabinos. Para los fines de esta lección citaremos 4 nada más. Por cuestiones de tiempo citaremos 4 comentarios realizados por los rabinos en los días del Maestro, que eran más aceptados como la misma Escritura. Dentro de esos comentarios tenemos la Midrash. La Midrash era un comentario superficial de todo el Antiguo Testamento. Los rabinos, los escribas, habían interpretado todo el Antiguo Testamento. Y a ese comentario le llamaban la Midrash. Y esta Midrash era aceptado más todavía que la misma Escritura. Lo que rezaba la Midrash era más obedecido, tenía más peso de autoridad que la misma Escritura del Antiguo Testamento. Otro comentario que se utilizaba muy bien y muy peligrosamente en los días del Maestro era la Mishnah. La Mishnah era un material bíblico interpretado por temas, y parte de ese desarrollo de temas era ley oral judía. Toda la oralidad, todas las expresiones cotidianas que se usaban en Israel en ese entonces había sido documentado, había sido sistematizado por temas. Los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, todos los que estaban versados en la Escritura, habían sistematizado, habían organizado la oralidad judía. Y esa oralidad judía venía de la Escritura. A eso se le llama Mishnah. Y esta Mishnah tenía más autoridad que la misma Escritura. Otro comentario más del Antiguo Testamento que ya existía en los días del Señor era la Halakha o la Halakha. Este era parte del Midrash o la Mishnah, o sea, era la fusión, era la reunión, la compilación de una parte de la Midrash y una parte de la Mishnah. Entonces la reunión, la compilación de la Midrash y la Mishnah habían formado la Halakha. En ese comentario se discutían los principios jurídicos que regían a la nación de Israel. Y mucha de esa interpretación era exagerada a raíz de las palabras que se tomaban en cuenta fuera de contexto. Y un último comentario que se utilizaba en los días del Maestro era la Ágada. Este comentario era parte del Midrash o la Mishnah y discutía los temas no legales del Antiguo Testamento. Todos los temas que no tenían nada que ver con la ley judicial de Israel lo contenía el comentario de la Ágada. Todos estos 4 comentarios venían de una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Estaban en cierto modo basados en una sola palabra de un texto, olvidando el resto de los pasajes. Pero, ¿cuáles son los ejemplos que podemos citar para esta ocasión? Vea usted, estimado hermano, después de regresar de la lectura de estos mensajes que ustedes gentilmente nos han enviado, veremos 5 ejemplos de 5 pasajes de la Biblia que han sido torcidos desde tiempos pasados hasta el día de hoy.
Lo aprenderemos después de escuchar estos mensajes. Adelante, hermano. Olvel tetei nshal ainka ain salon te namte cholha kekat kyakil kohwel tsala khateha khalalu lokun koshnatzen lokun kobenti tiol mandios olvel tetei ain tsik shai wetzen nokal che kohwel tai kako antun tsatsma hunt olvebla ako tsatsman hun mensaje mokahun olveb toh internet lu hun número de teléfono tok tus pantalla ako tsatsman. Saludos cordiales a nuestros estimados televidentes, ya sea a través del sistema de cable quienes nos están visualizando aquí en Comitancillo y en los municipios aledaños donde llega la señal de Teleoccidente Canal 9. Muchas bendiciones y les enviamos muchos abrazos a la distancia. Asimismo, saludos cordiales a nuestros televidentes quienes están en sintonía a través de internet. Nos visualiza en estos momentos nuestro amado hermano José Telles desde la Unión Americana. Muchas bendiciones a usted, amado hermano, y a toda su familia. Saludos cordiales a nuestro hermano Apolinario Lux desde la ciudad capital, quienes gentilmente nos han proporcionado varios volúmenes de himnos entonados por los hermanos del trío Bello Amanecer. Les enviamos muchas bendiciones a nuestra hermana Ileana Barrios desde Ojo de Agua, San Marcos. Muchas bendiciones a usted, a su familia y a toda la iglesia de Dios en aquel lugar. Saludos cordiales también a nuestro amado hermano Pedro Morales, quien nos está visualizando desde Malacatán, San Marcos. Saludos cordiales asimismo a nuestra amada hermana Ani Hernández. Seguramente nos está visualizando desde México, país vecino de Guatemala. Saludos cordiales también a nuestra amada hermana Deida Rodas, quien nos escribe de la siguiente manera. Adelante, la obra del Señor tiene recompensa a los hermanos. Dice, muchas gracias por escribirnos a través de internet. Saludos cordiales a nuestro amado hermano Daniel López, quien nos está visualizando desde la aldea El Duraznal. Saludos cordiales a nuestro hermano Pedro González, nos escribe, paz hermanos, saludos y bendiciones. A nuestra amada hermana Laura Molina nos escribe de la siguiente manera. Paz, amados siervos de Dios, Dios los guarde en su santo amor y a sus familias. A Dios gracias por su santa palabra que hoy nos va a enseñar. Dice, gracias por escribirnos desde la ciudad capital. Saludos también a nuestro amado hermano Feliciano González, quien pues nos escribe de la siguiente manera. Paz, mis hermanos, siempre excelente transmisión y estudio de la palabra del Creador del Universo. Muchas bendiciones. Saludos desde Guatemala, saludos a la distancia. Mis hermanos reciben el saludo, dice, de parte del hermano Chano González. Ruego sus oraciones por el hermano, dice, por su familia, hijos, esposa, que en paz descanse. Anteayer, dice, el nombre del hermano falleció, Antonio Azurdia. Mucha resignación a la familia Azurdia. Y pues le enviamos que Dios les consuele en esta situación difícil. Saludos también a nuestra amada hermana Hilda Gabriel, quien nos escribe, paz hermanos, dice, saludos desde San Pedro, Zacatepeques, y también saluda a su querida familia en Aldea El Duraznal. Nuestra amada hermana Cecilia Medina de Salmerón dice, paz mis hermanos, les saludo desde Las Verapaces, Guatemala. Gracias por escribirnos desde la parte de Alta Verapaz o seguramente Baja Verapaz en Guatemala. Muchas bendiciones a usted y a toda la amada iglesia de Dios en aquellos lugares. Y a todos los que nos están visualizando a través de internet, muchas bendiciones y gracias por ceder este tiempo para escuchar la palabra de nuestro Dios. Estamos abordando el tema intitulado Hermenéutica Bíblica. Le recordamos que los días martes estamos abordando este tema y lo estamos compartiendo con usted de manera gratuita, clara y accesible. Así que vamos a continuar en estos momentos escuchando la palabra de nuestro Dios, sin antes solicitarle que si usted no se ha suscrito en nuestro canal de YouTube, le invitamos a que se pueda suscribir para recibir las notificaciones de los nuevos videos que estamos subiendo en la plataforma en internet. Continuamos entonces estudiando la palabra de nuestro Dios. El método literalista altera el sentido original y real de determinado pasaje, y esa mala interpretación lleva a la persona a hacer o realizar acciones
contrarias al sentido real de determinado pasaje. Veamos 5 ejemplos para esta noche de errores cometidos por el método literalista desde tiempos pasados hasta en los días de hoy. Primer ejemplo, lo encontramos en el Salmo 130, versículo 1. En este pasaje leemos estas bellas palabras: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. El método literalista judío de este pasaje afirma lo siguiente, escuche usted. De la frase de lo profundo, solo la frase de lo profundo, el literalista le inserta, le introduce, pone una interpretación que esa frase no está diciendo. Y esa interpretación es esto. El literalista dice que la frase de lo profundo, que cuando la persona va a orar, no solo debe ser de rodilla, sino debe ser totalmente inclinado, la cabeza tocando el suelo. Si usted ha visto a un musulmán orar, el musulmán se arrodilla y se inclina hasta que la cabeza, la parte frontal de la cabeza, toque el suelo. Dice el literalista judío que cuanto más la cabeza llegue a tocar el suelo, significa que estamos orando de verdad. De modo que si se ora solo de rodillas, pero sin que la cabeza pise el suelo de la tierra, dice el literalista, no es una oración verdadera, no es una oración sincera, es una oración falta de respeto y falta de sinceridad. Palabras que la frase de lo profundo no está diciendo. Todo este pasaje lo que está enseñando correctamente es que un corazón humillado, un corazón contrito, una reverencia profunda que nace desde el corazón, es la mejor actitud, es la mejor forma de acercarse a Dios en oración. Lo que Dios mira es la condición del corazón, es la humildad, la contrición, la sencillez con que se hace la oración. No tanto la posición de cómo, sino la condición del corazón. El literalista judío dice, la cabeza, la parte frontal de la cabeza tiene que pisar el suelo. De lo contrario, esa oración no es correcta. Y solo de la frase de lo profundo le agregan una interpretación que no tiene nada que ver con el resto del pasaje. Segundo ejemplo. En los días del maestro había una mala interpretación de este pasaje. En Mateo 5:27 leemos esto: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el pensamiento literalista, el método de interpretación literalista dice que el pecado del adulterio solo es aquel que se comete físicamente, solo aquel acto que ha sido consumado físicamente. Para el intérprete literalista, que un hombre desea a una mujer en su corazón, para el literalista no es pecado, no era pecado. Para el intérprete que usa el método literalista, si el pecado del adulterio se consume en la acción física, entonces es pecado de adulterio. Pero si se queda solo con un deseo en el corazón, un deseo de los ojos, para el literalista no es pecado. Pero el Señor le da la interpretación correcta de este pasaje. No solo es la acción física, sino también la intención del corazón. Si se desea a una mujer con una mala intención, ya se adulteró con ella en el corazón, aunque físicamente el pecado no ha sido consumado. Pero el literalista toma solo las palabras literales y no toma el contexto general de ese pasaje. Tercer ejemplo
del método literalista, textos que el método literalista ha torcido. Por ejemplo, en Mateo 5, 21 y 22 leemos estas palabras. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Para el intérprete rabino, para el doctor de la ley, para el escriba en los días del Señor, el pecado de matar era aquel, según el método literalista, aquel que se consumía literalmente. Si alguien mataba, ya sea a golpes, ya sea con algún objeto contundente o lo que sea, pero si realmente el asesinato se consumaba, entonces sí había pecado del mandamiento violado, que era no matar. Pero ya otra actitud diferente, otro pensamiento malo mío hacia alguien más, para el método literalista no era pecado eso. De modo que para el judío, para el rabino en los días del maestro, el pecado de matar solo era aquel si alguien mataba físicamente. Pero si había una intención mala del corazón, no era pecado para estos intérpretes. Pero el maestro mismo explica la interpretación correcta de este texto. Y eso lo encontramos en el versículo 22. Pero yo os digo, dice el maestro, que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Según el maestro, la intención mala del corazón, los malos pensamientos de la persona hacia su hermano o su prójimo, es sinónimo de matar. Pero para el que usa el método literalista, matar para él solo es lo físico, matar literalmente. Pero enojarse, guardar rencor, guardar odio, hablar mal de la persona, para quien usa el método literalista no es pecado. Pero el Señor corrige esa enseñanza y dice que los pensamientos internos del corazón también son sinónimos del matar. Cuarto ejemplo de textos torcidos por el método literalista: el amor a los enemigos. Escuche usted en Mateo 5:43 estas palabras. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En el pensamiento rabino de los días del maestro, en los pensamientos del intérprete de la ley, había que amar solo al hermano de sangre y al hermano de la fe, solo al que era del mismo linaje, solo a la persona que formaba parte de la nación de Israel. Solo a él había que amarlo, había que tratarlo bien, respetarlo, ayudarlo, compartir sus necesidades y prestarle auxilio cuando lo necesitaba. El amor, según el pensamiento literalista de los judíos, solo empezaba con el hermano de sangre y terminaba con el hermano de sangre. Pero alguien que no era israelita no merecía el amor ni los cuidados necesarios de ellos. Es por eso, si usted se recuerda aquel relato del maestro con la mujer samaritana, en aquel pozo, junto al pozo de Jacob, el maestro estaba hablando con la mujer samaritana. Y cuando los apóstoles llegaron, se sorprendieron y se preguntaron, bueno, pero él hablando con una mujer samaritana. Inclusive la misma mujer también le hizo esa pregunta al maestro. ¿Tú por qué me hablas siendo judío? ¿Yo una mujer samaritana? La mujer dice, ¿no sabes que entre judíos y samaritanos no hay trato? ¿No hay comunicación? Todo a raíz de la mala interpretación de aquel mandamiento que está en Levítico 19:18. Nuestro Padre no le había dicho a Israel que amara solo a su hermano de la fe y de la sangre, sino que el amor era para todos. Pero usando el método literalista,
los rabinos habían torcido el significado de ese texto. El maestro corrigió el error y la interpretación. El maestro en el versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿La razón? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El amor verdadero del que el maestro enseña no solo se extiende a los hermanos de la fe, ni solo a los hermanos de sangre, sino ahora se extiende a todas las personas en general. ¿Ve usted el peligro del método literalista? Un quinto ejemplo con la cual finalizamos, por ejemplo, aquella frase que el maestro utilizó como una ilustración, como una analogía de su propia muerte. Eso lo encontramos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El maestro había limpiado el templo, había purificado el templo a raíz del mal uso que se le estaba dando, y él había vuelto a darle el lugar que el templo significaba para la adoración de Israel. Y en esos días entonces los escribas, los doctores de la ley, se molestaron, y a raíz de eso el maestro dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los que lo escucharon tomaron literalmente estas palabras, pensaron que el maestro se estaba refiriendo al templo construido por Salomón, pensaron que el maestro iba a destruir el templo literalmente, el templo físico de Jerusalén. Ellos se imaginaron rápidamente que Jesús era una mala persona, era un mal líder, y que cómo era posible se atrevía a destruir el templo. El error estuvo en que ellos tomaron literalmente este pasaje, pero más bien en el versículo 20 el Señor aclara el significado de su expresión. En el versículo 20 dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? ¿A quién se refería Jesús? No al templo construido por Salomón, sino se estaba refiriendo de su muerte. Pero el pensamiento literalista rabino en los días del maestro llevaron a cometer este error. A modo de resumen, el método literalista pone una interpretación equivocada a raíz de una sola palabra o una sola frase. ¿Cuántos errores se cometen hoy en día usando ese método? En los libros devocionales, si usted va a una librería y compra un libro devocional donde un predicador desarrolla un pensamiento terapéutico a raíz de una frase, de un texto, él empieza a decir un montón de interpretaciones que nada que ver con el pasaje donde se extrae esa palabra. Los famosos devocionales de hoy en día son a veces malas interpretaciones hechas de la Escritura. El método literalista es tan peligroso que descuida el real sentido de las palabras que contienen el texto original. El método literalista olvida el trasfondo cultural, social, lingüístico, literario de un pasaje de la Escritura. Recuerde que todo pasaje de la Escritura, cualquiera que sea esta, tiene un trasfondo general, y eso el literalista lo descuida. ¿Cuántos sermones hoy escuchamos desviados de su correcta interpretación? Por eso la intención con esta serie que estamos llevando es que todos aprendamos a interpretar la Escritura de manera correcta, siguiendo lineamientos correctos. Que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Agradecemos profundamente su sintonía a Canal 9 Teleoccidente desde Comitancillo, San Marcos.
y le invitamos a que vuelve a sintonizarnos el día jueves, si Dios así lo permite, que estemos nuevamente compartiendo una lección más de la palabra de nuestro Dios. Si usted desea obtener el bosquejo de este tema y de las otras lecciones que hemos compartido, envíenos un mensaje a través de WhatsApp en el número que aparece en su pantalla y con gusto compartiremos con usted el bosquejo de las lecciones que estamos compartiendo. Y ahora finalizamos sin antes invitarle a que, si este estudio de la palabra de nuestro Dios le ha sido de mucha bendición, queremos saber a través del internet lo que usted pues comente al respecto. Envíenos también un mensaje a través de este número que aparece en su pantalla. Finalizamos ahora con una oración con nuestro amado hermano. Sin antes agradecer aquí a una persona que nos escribe por mensaje, que nos escribe y dice: felicitaciones por el programa, bendiciones. Visualizo acá en Pichilupe atentamente, profesor Gonzalo Ramírez. Bendiciones a usted y que la gloria sea nuestro Dios y Padre. Ahora sí, una oración al final de esta lección. Oremos. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos haber estudiado una lección más de cómo estudiar e interpretar tu palabra. Reconocemos que por nosotros mismos somos insuficientes, no sabemos cómo hacerlo, pero te damos gracias, Padre, porque tú nos ayudas, tu Santo Espíritu nos guía a seguir aprendiendo y conociendo más de tu palabra. Tenemos que conocerla, tenemos que aprender de ella, pero tenemos que hacerlo de la manera más correcta como tú quieres. Padre, perdónanos en las veces que a veces damos un significado a un pasaje que no era la intención original del autor original. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir aprendiendo, para que así todos juntos edifiquemos nuestra vida. Y los que tenemos la oportunidad de predicar tu palabra, pues también lo hagamos de la mejor manera posible. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice a nuestros televidentes, donde quiera que hayan visualizado hoy, ya sea por cable o por la plataforma en internet. Recompénseles el tiempo que han cedido para estudiar juntamente con nosotros, con la Iglesia de Dios en el Duraznal, tu preciosa y bendita palabra. Ahora, Padre, nos encomendamos en tus manos, como también encomendamos la vida de los televidentes. Cualquier situación que ellos estén pasando, ya sea una enfermedad, un problema, situaciones difíciles, socórrelos, bendito Padre. Escucha el clamor de ellos, porque todos ellos también tienen ese deseo de conocerte más y más. Gracias, Padre, por todo. Te alabamos y te agradecemos, y lo hacemos siempre en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Redentor. Amén. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora, 18 horas, por Teleoccidente Canal 9. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.